Los organismos de emergencia. No esperes que llame otro. Llama tú. 132, Cuerpo de Bomberos de Osorno. En Osorno está el servicio multimarca que necesitas. Motorbelt, del Grupo Motoaventura. Te ofrecemos mantención y reparación de vehículos, venta de repuestos e insumos de la mejor calidad, diagnósticos electrónicos, la inspección de precompra de vehículos y motos, entre otros. Todos nuestros servicios de mantención y reparación incluyen desinfección de habitáculo. Motorbelt es responsabilidad, confianza y sustentabilidad ambiental. Somos una empresa 100% local con más de 20 años de presencia en el país. Ven a conocernos a Argomedo 732 en Osorno, frente a Motoaventura. Las tardes comienzan con nuevo gusto. Estamos aquí para acompañarte en el regreso a tu hogar. Te conversaremos y contaremos todo lo que te interesa saber, porque este espacio es de todos y para todos. Aquí comienza Punto de Encuentro, un lugar donde cada uno es parte y todos somos Radio Sinergia. Buenas tardes, queridos amigos de Osorno, ¿cómo están? Aquí comienza Punto de Encuentro en tu casa, como lo hemos denominado, querido amigo Orlando, ¿cómo estás? Buenas tardes, en una jornada ya de harta lluvia, hasta un trueno tuvimos acá en Osorno hace un par de minutos atrás. Así es, hola Camila, Carlos y ustedes, amigos y amigas, un placer saludarles. Aquí comienza Punto de Encuentro porque achicamos la tarde y achicamos la lluvia también. Intensas lluvias en el sur, bueno, casi en toda la zona central. También tengo entendido que en Santiago ha estado lloviendo, no tan intensamente como llueve en el sur. Concepción ha sido, pero mucha agua, Novena Región también, y obviamente no podíamos ser menos nosotros acá en el sur, pero estamos más acostumbrados a esta agüita. Saludamos a nuestros amigos que nos auspician y a quienes agradecemos su presencia diariamente. Ahí están, ¿no es cierto?, nuestros amigos de Motorbelt. Motorbelt es un servicio multimarca y que pertenece al grupo Motoaventura. Te ofrecemos mantención y reparación de vehículos, venta de repuestos e insumos de la mejor calidad. Y lo que es mejor, todos los servicios de mantención y reparación incluyen desinfección de tu habitáculo. Motorbelt es responsabilidad, confianza y sustentabilidad ambiental. ¿Dónde nos encuentran? Ahí donde sabe Camila. Ahora sí que sabe Camila dónde están. En Argomedo 732, exacto, es la Argomedo calle 732. También nuestros amigos de Printus, porque imprimen al tiro. El tiro, exacto, nuestros queridísimos amigos de Imprenta Printus. También nos acompañan nuestros amigos del Piero Restaurante, que sabemos que no pueden funcionar, pero están ahí todos los días con nosotros, y cuando esto vuelva, de verdad que nos vamos a ir a sacar los palazos a comer las cosas ricas de la carta del Piero Restaurante. Y quienes también nos acompañan, que son muy importantes, nuestros amigos de Chile Comparte. 6 instituciones que se unieron: Techo para Chile, Migrantes Jesuitas, Hogar de Cristo, entre otras, para poder llegar con cajas de alimentos a las familias que más mal lo están pasando en estos momentos producto de esta pandemia. ¿Cómo donar? Muy simple, entre chilecomparte2020.cl, ahí está toda la información y ahí mismo puede hacer la donación. Así que lo que pueda, lo que guste, pues siempre va a ser muy bien recibido en chilecomparte2020.cl, querido amigo Orlando. Así es, ya estamos en el recuadro. Está el invitado de hoy, el senador Álvaro Elizalde. Y Camila, si tú lo presentas... siempre me das el gusto, de presentarlo. Sí, pero ya lo deberíamos con harta anticipación, sí, con muchos días de anticipación, así que ya lo tenemos. Que esa es la gracia de poder tener la tecnología a disposición. Tú en tu casa, yo en la mía, Carlos en el estudio, el hombre del sacrificio, y el senador Elizalde también en su casa, porque la región metropolitana, 10 millones de personas confinadas. Exacto, sí, senador, teóricamente. No todos están en casa.
Exacto, el senador y presidente del Partido Socialista Álvaro Elizalde, que está hoy día con nosotros aquí en Punto de Encuentro en Osorno. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes y de verdad muchas gracias por tomarse un tiempo para conversar con nosotros. Muy buenas tardes o buenas noches, Camila. Bueno, oscurece más temprano en invierno. Y Sí. también buenas noches, Orlando. Un placer estar con ustedes y poder compartir con todos quienes nos escuchan en Osorno y en las comunas cercanas. Por cierto, en este contexto tan difícil que estamos viviendo como país, bueno, todo el mundo está afectado por esta pandemia y ante el enorme desafío que tenemos por delante, que es enfrentar el desafío en el ámbito de la salud y también el desafío social, por el drama que se ha generado para muchas familias chilenas. Sí, senador, es eso mismo. La pandemia nos golpeó muy duro estos últimos meses, nos ha golpeado muy duro. En primera instancia, por el tema de la salud, enfoquémonos primero en eso, porque esta pandemia arrastra otros problemas, que es el social y el económico, que los vamos a tocar después. Pero en este problema, salud. El fin de semana, después de harta petición de diversos sectores, se realiza el cambio del ministro de Salud. Sale el ahora ex ministro Jaime Mañalich, que con harta polémica en su gestión, hartos dichos que en algunos momentos molestaron a algunos sectores, y entra Enrique París. Este cambio de ministro, ustedes lo veían hace bastante tiempo, ¿quedaron satisfechos con ello? Bueno, lo importante aquí, al margen de los rostros, es que existe una rectificación por parte del gobierno en la política sanitaria. La estrategia que se ha utilizado para enfrentar la propagación de esta pandemia no ha dado el resultado deseado y por tanto nosotros esperamos obviamente que se realicen todas las rectificaciones del caso. Efectivamente, el ministro Mañalich ha sido una figura bastante polémica. Yo siempre dije que acostumbraba a él involucrarse en peleas de carácter secundaria, pero al margen de su estructura de personalidad, que no es el tema, lo cierto es que tenemos niveles de contagios que son muy altos, con altas tasas de mortalidad. En general, Chile tiene baja tasa de mortalidad en relación a la cantidad de personas contagiadas, pero de todas maneras han fallecido muchas personas. Y en el cuadro mundial estamos cada día en una peor situación. Entonces, en ese contexto, nosotros esperamos obviamente que haya un rediseño en el ámbito sanitario, también en el ámbito social. ¿Qué hemos dicho? A ver, en primer lugar, es necesario hacer más drásticas las medidas de aislamiento físico. Sobre todo porque las grandes urbes opera de manera distinta de lo que ocurre con comunas más pequeñas. Ustedes vieron una situación bien dramática hace un par de semanas atrás, pero la situación de Santiago, la situación del Gran Valparaíso, es distinta de la que se expresa en otro tipo de regiones, porque las comunas están interconectadas, y por tanto esta especie de cuarentena comunal, o incluso a una parte de una comuna, definitivamente no dio resultado. Lo segundo es el fortalecimiento de la salud primaria, que es la primera línea de contención de esta pandemia. Yo creo que hubo una subutilización, no se tomó conciencia de la importancia que tenía fortalecer la salud primaria. Ahora ha habido un cambio, de hecho en el protocolo, en el marco de acuerdo o de entendimiento suscrito con el gobierno el fin de semana, se van a aportar 400.000 millones de pesos adicionales a la salud primaria. Y ahí tenemos un desafío que es muy importante. Y lo tercero, transparencia en los datos y sobre todo que no haya cuestionamiento en la información que entrega la autoridad. Yo creo que para enfrentar este tipo de situaciones se requiere una autoridad sanitaria empoderada. Y cuando hay un cuestionamiento permanente, producto de los propios errores que comete la autoridad, que la información que entrega no es del todo fidedigna, que hay errores, como aconteció en lo que se informó el día sábado, respecto a que se informaba a la OMS cifras distintas de fallecidos vinculados al COVID-19 de las que se informaban a los chilenos y chilenas a través de los puntos de prensa diarios que realizaba el gobierno. Bueno, esa es una situación francamente inaceptable y esperamos, por tanto, que exista plena transparencia en la información que se entrega. Senador, en este mismo contexto, yo quisiera preguntarle varias cosas, porque usted de una abarcó varios aspectos. El primero, y son de copucha, porque recordemos a nuestros amigos que estamos conversando con el presidente del Partido Socialista y senador Álvaro Elizalde. Senador Elizalde, a nivel de copucha, ¿qué tan cierto es que la salida del ministro Mañalich tuvo que ver con este acuerdo que tuvieron, ¿no es cierto?, los partidos políticos de oposición con el gobierno? Habían 2 semanas que se habían dado de plazo y en esas 2 semanas no pasaba nada. Hubo una carta
Tengo entendido que una carta que se le envió al gobierno pidiendo la salida del ministro Marley. ¿Fue la salida del ministro, fue la causa primera para decir, ok, ahora sí que estamos de acuerdo? ¿Fue esa presión que se hizo? No. Efectivamente nosotros pedimos la renuncia del ministro, producto de la serie de escándalos que se habían generado. Ya una semana antes se había informado de más de 600 muertos que no habían sido incorporados en las cifras oficiales. Y el sábado pasado se informó que había una diferencia de casi 2.000 fallecidos entre lo que se informaba en la OMS y lo que se informaba en Chile. Y por eso nosotros le solicitamos al presidente de la República el cambio del ministro. Pero eso no tiene nada que ver con el marco de entendimiento suscrito en la madrugada del día domingo. Por cierto que nosotros hemos pedido una rectificación en la política de salud del gobierno. Hemos planteado que la estrategia sanitaria ha fallado, ha fracasado, y se requiere una rectificación profunda. En ese contexto, obviamente, esperamos que el nuevo ministro tenga éxito en su tarea. Todos esperamos que las autoridades lo hagan bien y, por tanto, que se rectifiquen los errores cometidos. Pero el hecho que seamos críticos a lo que hizo Mañalich, el hecho que hayamos pedido su renuncia, no significa en absoluto que ese haya sido un requisito para establecer el marco de entendimiento, porque el marco de entendimiento tiene otro sentido, y es la urgencia y la emergencia que estamos enfrentando. ¿Qué es lo que le venimos diciendo desde hace casi 3 meses al gobierno? Que para enfrentar esta pandemia necesitamos que la gente se quede en su casa. Pero la gente no se va a poder quedar en su casa si no tiene lo necesario para sobrevivir. Y por tanto, cada vez que el gobierno presentó alternativas de cómo ayudar a la familia, le dijimos que eran insuficientes. Todas las iniciativas del presidente han sido aprobadas por el Congreso Nacional, todas. O sea, el presidente no puede decir que haya habido obstruccionismo o que la oposición haya sido un obstáculo para llevar adelante esas iniciativas. No obstante, le advertimos siempre que lo que estaba haciendo el gobierno era claramente insuficiente. Un ejemplo, el ingreso familiar de emergencia tenía un monto decreciente, partía en 65.000 pesos, terminaba en 45.500 pesos por cada carga del grupo familiar. Y eso está muy lejos de lo que necesitan las familias chilenas para sobrevivir. Entonces, este diálogo lo hicimos ¿para qué? Para convencer al gobierno de la necesidad de actuar con más fuerza. Y el gobierno se convenció parcialmente, debo reconocerlo. Nosotros proponíamos más de lo que finalmente se acordó. Nos habría gustado que nos hubieran escuchado más, pero al menos se dio un salto. En el marco de protección a la familia ahora se va a recibir 100.000 pesos por cada integrante del grupo familiar, incluido el jefe o la jefa de hogar, algo que no acontecía antes. Y por tanto, más que se va a duplicar el aporte. Así, por ejemplo, en una familia de 4, que iban a recibir entre 195.000 pesos el mejor mes y 130 y tantos mil pesos el peor mes, ahora van a recibir todos los meses 400.000 pesos. Sin duda que es un avance respecto a lo que el gobierno había propuesto anteriormente. Porque si la gente no se queda en su casa, no se controla la pandemia. Y si no se controla la pandemia, entonces el país no puede funcionar. Y si el país no funciona, la economía entra en crisis. Correcto. Por eso le hemos dicho al gobierno... Perdón, sí, la escucho. Pero sí, en esta pregunta que le estaba señalando, y usted me dice que no fue prerequisito la salida de Mañalich frente. O sea, pedimos la renuncia, sí, pero eso no fue un requisito porque para ir en ayuda a las familias chilenas nosotros no pusimos requisito, al contrario. Lo que le hemos dicho al gobierno, por favor, gobierno, haga bien las cosas, escúchennos, haga más de lo que está haciendo. Nosotros facilitamos que eso se haga y por tanto el apoyo a las familias tiene que ser mayor. ¿Y por qué aparece en este contexto de información, por qué aparece como que el gobierno fuera contrario al salvataje de las familias que están mal y del país que está en crisis? Y dicen, nosotros le hemos pedido al gobierno que dé más. ¿Por qué los gobiernos siempre dan menos? Bueno, eso habría que preguntárselo a las autoridades. ¿Por qué se lee esa dicotomía? Porque ustedes, por cierto, los partidos políticos y la oposición en general, todos quieren el bienestar. Todos los partidos políticos, de una u otra manera, quieren el bienestar de sus conciudadanos. En el caso de acá, el gobierno, bueno, cualquier gobierno sea, este u otro, también va a querer el mismo bienestar. Es decir, uno lo que lee de fuera, ¿y por qué? Si los políticos y el gobierno también es político, ¿por qué diablos no se ponen de acuerdo? ¿Y por qué unos dan más y otros dan menos? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? No, yo creo que el presidente Piñera no dimensionó la magnitud de la crisis y pensó que con lo que se había hecho para la crisis anterior era suficiente. Por eso el bono COVID se pagó con tardanza, se demoró más de 3 semanas de que fue aprobado por el Congreso,
porque no se tenía conciencia de la necesidad de ayudar de forma inmediata a la familia chilena. Lo mismo que ocurrió en materia sanitaria. ¿Hace cuánto tiempo que se viene pidiendo un lockdown o el cierre de las grandes ciudades para evitar los contagios? Como lo hicieron otros países del mundo que hoy día están saliendo de la pandemia. Pero el gobierno prefirió ir poco a poco. Yo creo que tuvo un error de cálculo. No olvidemos que se planteó la nueva normalidad, hubo un alcalde que reabrió un mall por un día, se dio a entender que ya habíamos pasado lo peor y que podía volver la actividad económica como si nada. Se dijo que la economía era más importante que la salud, porque si la economía no funcionaba, eso iba a generar un daño enorme, pero la verdad es que la economía no puede funcionar si la gente está enferma. Y por tanto, si no se resuelve lo sanitario, la economía no va a poder operar con normalidad. Y por eso le hemos dicho al gobierno que tenemos que concentrarnos en lo sanitario, porque resuelto lo sanitario, la actividad no puede volver a desarrollarse en nuestro país, la actividad económica. En ese sentido, el senador, gobierno no tuvo conciencia. Y yo lamento que no hayan accedido a lo que nosotros propusimos. Nosotros propusimos que había que ayudar a las familias chilenas en un monto que fuera al menos igual a la línea de pobreza, que nadie quedara por debajo de la línea de pobreza. en ese sentido, no lo aceptó e insistió en los 100.000 pesos que está bajo la línea de pobreza. Pero de todas maneras es un avance respecto a lo que el gobierno había propuesto originalmente, que eran 65.000 pesos. senador, en ese sentido, básicamente por el tema salud, se dijo y se ha escuchado de varias autoridades, no necesariamente del área de la salud, pero de autoridades de gobierno que dicen, no lo veíamos venir. No veíamos venir que esto iba a suceder. Cuando teníamos el ejemplo de todas las ciudades de Europa, de gran parte de Asia, que pasó por lo mismo, vemos lo tremendo que fue la crisis en Italia y en España, en ambos países. Entonces, creo que es un poco inconsecuente decir que no se veía venir una crisis de este estilo que estamos viviendo ahora y que muchos pueden opinar y decir, tuvimos el ejemplo de muchos países donde colapsó su sistema de salud, donde colapsaron las ciudades, donde los contagios se dispararon y aún así en Chile se esperó que llegara el virus para recién empezar a ver qué es lo que se podía hacer. ¿Coincide y cree que esa famosa frase de no lo veíamos venir es la correcta o deberían haberse actuado mucho antes? Bueno, esta pandemia llegó a Chile con retraso respecto de, por cierto, China, que es donde empezó, pero también respecto de Europa. Y por tanto, deberíamos haber tenido más conciencia, creo yo, de lo que se estaba enfrentando. Cuando el presidente dijo que estábamos mejor preparados que los países europeos, que se habían adoptado todas las medidas, yo creo que se pecó de optimismo, de exitismo, y eso nos ha pasado la cuenta. Por eso creo que hay que rectificar los errores cometidos, lo que se ha hecho mal, porque estamos en una situación muy compleja, muy dramática, y por tanto se requiere aquí tomar medidas de aislamiento físico mucho más drásticas, y por cierto con apoyo social para que las familias puedan cumplirlas. Y nosotros esperamos, por tanto, que haya una rectificación. En su momento habrá que evaluar la responsabilidad. Yo creo que eso hoy día no tiene sentido. Hoy día lo que hay que hacer es rectificar lo que se ha hecho mal para corregir. Y nosotros, ¿Y cuáles son las medidas concretas que desde la oposición o como Partido Socialista les solicitan al gobierno para poder frenar de una forma los contagios, sobre todo en el Gran Santiago? Porque si bien hay comunas que son un poco más pequeñas, que hubo contagios, que hay contagios, es, como usted lo dijo al inicio, es más fácil a lo mejor controlar una pandemia en una comuna de 150.000, 100, 200.000 habitantes, pero en el Gran Santiago, que estamos hablando de 6, 7, 8, 10 millones de habitantes, ¿cuáles son las medidas concretas que ustedes creen que podría cambiar y frenar los contagios? Bueno, no es lo mismo enfrentar una pandemia que, por ejemplo, en Osorno, ¿no? Una comuna urbana, con ciertas áreas rurales, rodeada de comunas rurales, pero en donde, podríamos decir, la vida se puede desarrollar en Osorno de manera autosuficiente, a controlar la pandemia en una gran ciudad en que la gente se traslada de una comuna a otra para trabajar en el día, que es lo que ocurre en el Gran Valparaíso, y que es lo que ocurre en Santiago, y que es lo que ocurre, por ejemplo, en el Gran Concepción. Y por tanto, si se toma una medida de cuarentena, esta tiene que ser muy drástica y tiene que comprender al menos todo el núcleo urbano. Y eso no aconteció. Lo que se estableció fue cuarentena para solo algunas comunas y iban rotándose esas comunas. Lo segundo, no es lo mismo enfrentar la pandemia, por ejemplo, en Las Condes, que enfrentarla en comunas populares de las grandes urbes, donde la gente vive en condiciones de hacinamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que en una comuna donde la gente tiene un alto ingreso, puede estar un buen tiempo en su casa, pero en una comuna donde la gente sale a trabajar para ganar
lo que le permite sobrevivir en el día, pues bien, es mucho más difícil. Y por eso le hemos dicho al gobierno que es necesario proteger a las familias de sectores medios, sectores vulnerables. ¿Para qué? Para que se puedan quedar en su casa y que tengan lo necesario para su subsistencia. Y lo tercero, no es lo mismo enfrentar una política focalizada en los sectores vulnerables y los pobres, en contexto de crisis económica normal, a una crisis como la que estamos viendo ahora, donde muchos sectores medios, que tradicionalmente no han sido protegidos por las políticas públicas, sin embargo llevan 2 o 3 meses sin generar ingresos, que no tienen ahorros, y por tanto lo están pasando muy mal. Y por tanto, lo que hemos dicho es que la protección social tiene que ser más amplia, tiene que llegar hasta la clase media, incluso la clase media no vulnerable. ¿Por qué? Porque han pasado muchas semanas en que sectores medios importantes no han tenido cómo generar ingresos. Senador, ¿usted cree que las decisiones que tomó el gobierno y en particular el ministro Mañalich tuvieron que ver con lo que dijo un experto extranjero, que no recuerdo el nombre en este momento, que señaló, ¿no es cierto?, que las decisiones se habían tomado como si hubiésemos sido un país rico? ¿Va por ahí el asunto? A ver, yo creo que esta pandemia ha desnudado los problemas de Chile, la desigualdad, la profunda injusticia, y también ha desnudado que efectivamente se enfrentó con una estrategia como de país rico, siendo que todavía tenemos mucha gente que vive en condición de pobreza. Y esto me queda a mí graficado con una frase que el propio ex ministro Mañalich dijo en un matinal de televisión, cuando dijo que él no tenía conciencia de las condiciones en las cuales vivía la gente de la zona de la periferia de Santiago. Claro, Entonces está claro que hubo un diseño para un Chile que no es el verdadero Chile, porque este es un país de enormes contradicciones. Hay chilenos que viven como en el primer mundo. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que las políticas en general del gobierno y de los gobiernos en general, incluye también a los gobiernos de su sector que han gobernado para un solo sector de Chile, porque los problemas de saneamiento no son de ahora ni del año pasado, sino que se arrastran hace 10, 15, 20, 30 años. Entonces, podemos decir que las políticas en general de salud, económicas, educacionales, han sido solamente para un solo sector de Chile. Yo creo que desde que se recuperó la democracia se hizo un gran esfuerzo por reducir pobreza. Y efectivamente Chile ha reducido como ningún otro país de América Latina la pobreza, sobre todo la pobreza extrema. El nivel de vida ha mejorado. Las condiciones que vemos hoy día no tienen nada que ver con las condiciones de hace 20 o 30 años atrás. El nivel de escolaridad aumentó de manera significativa. Las nuevas generaciones tienen acceso a bienes y servicios que eran impensados para las antiguas generaciones. Pero somos todavía una sociedad con profundas desigualdades. Yo creo que el drama de Chile son las profundas desigualdades. La presidenta Bachelet en su segundo gobierno intentó impulsar reformas muy importantes para enfrentar con decisión las desigualdades. No fue incomprendida, no fue valorado su esfuerzo, creo yo. Lo vemos en materia constitucional. Ella dijo, aquí necesitamos una nueva constitución. Y bueno, la oposición de aquel entonces dijo, no, bajo ninguna circunstancia. Y todos vemos lo que ocurrió en octubre y ahora vamos a finalmente tener un plebiscito para tener una nueva constitución. Y así yo podría citar otros ejemplos. Pero sin lugar a dudas que si hay un desafío que está pendiente en Chile es enfrentar las desigualdades, porque las desigualdades son tan extremas que incluso dependiendo de la comuna donde se vive es la expectativa de vida. Si se vive en una comuna rica se vive más, hay más expectativa de vida que si se vive en una comuna pobre, y eso es profundamente desigual. Y en Santiago, sin ir más lejos, no se puede trasladar de una comuna a otra menos de 10 kilómetros, 15 kilómetros como máximo, y las personas que viven en esas dos comunas distanciadas por 10, 15 kilómetros tienen 5, 6, 8, 10 años de diferencia en su expectativa de vida. Eso es realmente dramático. Tenemos que hacernos cargo. ¿Y eso cree que ha jugado en contra? Porque los parlamentarios, entiéndase tanto diputados como senadores, pertenecen al 5% más rico de este país. ¿Cree que bajo esa lógica los mismos parlamentarios se han alejado al pertenecer al 5% más rico del país de esa realidad que vive el 80% del país? Yo creo que hay de todo. Las generalizaciones nunca son buenas. Porque cuando se dice, por ejemplo, el Senado votó tal cosa o la Cámara votó tal cosa, bueno, hay una mayoría que se expresa, pero puede haber una minoría que sea muy consecuente. Por tanto, yo no realizaría generalizaciones. Sí creo que hay sectores que se han negado a estos cambios, que se han opuesto sistemáticamente a estos cambios, que no son precisamente los sectores que hoy día están en la oposición. Porque si uno analiza todas las iniciativas sustantivas para profundizar la democracia, o
para establecer políticas redistributivas en el ámbito tributario, por ejemplo, o políticas sociales más activas, bueno, hay sectores que las hemos apoyado y hay otros sectores que se han opuesto sistemáticamente. Usted, senador... Porque vamos a tener que ir a un corte o a Réclame. A Réclame, que lo discutíamos al inicio. Antes que vayamos a eso, cambiamos definitivamente. Cuando yo era chico se decía Réclame. Claro, lo comentábamos con Camila. Yo ocupo la palabra y mis hijos me ven con una cara de extrañeza. Es un término anticuado. Claro. No es tanto, si yo soy un poco más joven, joven. Y yo te recuerdo perfectamente el Réclame que se decía en la televisión, vamos a ir a Réclame. Es la publicidad en el fondo, pero o hacemos un corte comercial que ya suena más moderno. Senador, ¿le parece que fuera demasiado injusto? Porque cuando todo andaba súper bien, cuando arrancó la pandemia en Chile, todo controlado. Y nadie dijo nada en contra de Manolis. Y hoy día no hay ningún reconocimiento a ese caballero. Pareciera ser que la gente tampoco reconoce a las autoridades porque al actual ministro París, o como sea. También va a visitar un hospital y lo sacan protegido porque si no sale lesionado. Entonces hay... Sí. Bueno, lo que pasa, hay malestar, hay que hacerse cargo de eso, que es un tema bien profundo, pero también yo no haría generalizaciones. Efectivamente, en general, en la oposición fuimos prudentes, dijimos que la estrategia sanitaria iba a ser evaluada conforme a sus resultados, pero hubo llamados sistemáticos a que las medidas fueran más drásticas. Y yo quiero recordar un tuit de la presidenta del Colegio Médico del día 17 de marzo, que no es precisamente un líder de la oposición, es ya una líder gremial. Y señala textualmente en ese tuit, 17 de marzo, presidente, hay que tomar medidas más drásticas. Lo que hoy puede parecer una exageración, mañana quedará claro que fue insuficiente. Entonces, por tanto, hubo voces de alerta, de advertencia, respecto de que había que actuar con más fuerza y tener real voluntad para una cuarentena con un marco de cobertura mucho más amplio, con respaldo social, con apoyo social para que las familias pudieran cumplirla. En una palabra, viene diciendo desde el principio. Y es más, cuando discutimos el primer proyecto del presidente Piñera, del bono COVID, nosotros le planteamos lo mismo que le estamos planteando, lo mismo que el gobierno en aquel tiempo nos dijo que era mucho, nos dijo, no, son irresponsables fiscalmente, esto es populismo. Pues bien, lo que se acordó el fin de semana es aproximadamente lo mismo de lo que le veníamos diciendo al gobierno en marzo. Pero ¿sabe qué? Lo que acordamos el fin de semana quedó corto para lo que necesitamos hoy día. Porque cada vez que uno se demora en dar una respuesta, cada vez que uno se niega a dar recursos para enfrentar un problema, al final le termina saliendo la cuenta mucho más cara después. En una palabra, ¿usted definiría que los fracasos fueron porfiados? Yo he tratado de ser súper cuidadoso en el lenguaje, porque aun cuando soy opositor al gobierno del presidente Piñera y no tengo para nada una buena evaluación de su gobierno, en el contexto de la pandemia y de la crisis creo que la polarización no es buena, porque al final terminamos en peleas como el ministro Mañalich, que se pelea con la prensa, se pelea con la presidenta del colegio, que se pelea con todo el mundo. ¿Y eso para qué sirve? Para nada. Y por tanto no se concentraba en lo importante. Entonces yo he tratado de ser muy cuidadoso en el lenguaje. Pero sí puedo señalar que creo que la estrategia sanitaria y social del gobierno fue un fracaso. Y espero que rectifique por el bien de Chile. Espero que rectifique. Y que por tanto, que ahora efectivamente esta ayuda que hemos acordado llegue con celeridad a las personas. Okay, ahora vamos a ir esperamos la vuelta de este corte, de este pequeño corte, porque vamos a seguir conversando ahora otros temas que tienen que ver con este acontecer y cómo enfrentamos no solo la pandemia, sino que la pandemia económica, que es otro tremendo problema que tenemos de ahora y a futuro. Vamos al corte y volvemos de inmediato. Son las 19 horas, 1 minuto. En Safety Sur nos preocupamos por ti. Conoce nuestros productos para protegernos entre todos. Protector facial ultra liviano, fabricado con plástico ecológico PLA. Acrílico protector para atención a público, automontable en distintas medidas. Pediluvios para la entrada de edificios, oficinas o casas.
Alcohol gel de 5 litros con certificación ISP, con glicerina vegetal para que no se te reseque la piel, sin fragancias ni colorantes. Escríbenos a contacto@safetysur.cl o búscanos en Facebook e Instagram como Safety Sur o por WhatsApp al +569 90 38 9301. Amor, ¿te tinca salir hoy? Igual tengo harta pega, pero ya, pásame a buscar al living. Ya, perfecto. Te paso a buscar, salimos un rato con los niños al patio y estamos de vuelta temprano para cenar en el comedor. Sabemos que los panoramas ya no son lo de antes, pero tenemos la promoción perfecta para cuando vuelvan los paseos. Ven a Servimac hasta el 30 de junio y aprovecha hasta un 28% de descuento en unidades seleccionadas Volkswagen, Toyota, Honda y SsangYong. Te esperamos en nuestras salas de ventas de Osorno, Puerto Montt y Castro, con todas las medidas de higiene y seguridad para que compres con tranquilidad. Cotiza en Servimac.cl. En Servimac es mejor. La banda sonora de tu vida está en Radio Sinergia. Ciento 4.5. Ya, estamos de vuelta aquí en Punto de Encuentro después de este breve corte comercial. No le voy a decir cómo... ¿Réclame? ¿Réclame? Réclame. Estamos también con el gentil auspicio de nuestros amigos de Motorbelt, porque Motorbelt, ellos están preocupados de ti, de tu vehículo, incluso cuando quieres comprar un vehículo también ellos te pueden ayudar. Están en Argomedo 732 y pertenecen al grupo Moto Aventura. Estamos conversando en una entretenida conversación con el senador y presidente del Partido Socialista, don Álvaro Elizalde. Dejamos atrás el ministro Manalich. Ya fue, me dijeron. Ahora. Ya fue. Una buena parte de tiempo en general. En esta segunda etapa del programa, hay políticamente, está esto que usted en algún momento tocó y dijo, la expresidenta Bachelet quería, ¿no es cierto?, cambios constitucionales, hasta que al final se dio la oposición de ese momento, el gobierno de hoy día, y se llama a plebiscito. El plebiscito estaba pagado para el 25 de abril, producto... No lo estoy escuchando ahora. Sí, no, perdimos a Orlando, pero seguimos nosotros conectados. Mi querido amigo Orlando, me imagino que iba básicamente a la pregunta de lo que es el plebiscito y lo que fue el estallido social que se da finalmente en octubre del año pasado. Ahí sí, querido Orlando. Ya. Ahí vuelve. Ahora continúo con la pregunta que lo había hecho el senador. Sí. ¿Ahora me escucha? ¿Ya? Sí. Sí. Problemas técnicos que suelen pasar, se llaman duende electrónico. Lo que le comentaba que el 25 de abril se había programado el referéndum, el plebiscito, hubo que postergarlo a última hora para el 25 de octubre. ¿Se va a volver a postergar? ¿O aun cuando haya pandemia, se va a hacer? ¿Qué cree usted o cuál es la opinión que usted tiene al respecto? Porque hay voces de todos lados. Nos dicen que es mejor postergarlo, otros dicen que no, enfrentémoslo tal como está. El enfrentarlo tal como está, aducen que podría haber menos gente que se atreva a ir, ¿no es cierto?, a los recintos. Y lo otro, que dependería, ¿no es cierto?, de cuánto control pudiéramos tener respecto a la pandemia, sobre todo en el Gran Santiago, que es donde están más complicados. A ver, lo primero que hay que señalar es que el compromiso para la realización del plebiscito
es un compromiso con la ciudadanía, con el pueblo. Y por tanto el plebiscito tiene que realizarse sí o sí. Por tanto, llama la atención la búsqueda de ciertos sectores de derecha que no quieren que haya plebiscito porque no quieren que la ciudadanía se exprese democráticamente respecto a la necesidad de una nueva constitución, y toda la semana buscan una nueva excusa. El propio presidente de la República dijo que podía no realizarse por razones económicas si la crisis era profunda. Y no hay ningún país del mundo en que la democracia se suspenda por razones de crisis económica. Al contrario. Por tanto, es una mala excusa. El senador Alamán esta semana señaló que como ahora había límite a la reelección de los parlamentarios y se aplicaba para los actuales parlamentarios, entonces ¿para qué íbamos a tener plebiscito y convención constitucional? Que el Congreso redactara la nueva constitución. Y yo creo que esas son malas excusas para quienes realmente lo que no quieren es que se realice el plebiscito, que la gente se pueda expresar democráticamente. Por lo tanto, el plebiscito se realiza sí o sí. Ahora, dicho lo anterior, nosotros tenemos que velar por la salud de las personas. La salud de las personas es lo más importante. Por tanto, oportunamente habrá que evaluar si existen condiciones sanitarias para su realización en octubre. Pero creo que anticipar el debate hoy respecto a su postergación no tiene sentido porque todavía falta mucho tiempo. Se abre entonces la posibilidad de cambiar la fecha, pero única y exclusivamente que no hemos controlado el COVID. Solo por razones sanitarias, para postergar, pero hay que hacerlo. O sea, en síntesis, el plebiscito tiene que realizarse sí o sí, debe realizarse en octubre. Si por razones sanitarias fuera necesaria una postergación, obviamente habrá que actuar con la responsabilidad correspondiente porque la salud es siempre lo más importante. Pero andar buscando otro tipo de excusas para no realizar el plebiscito a mí me parece una falta de vocación democrática. Pero senador, usted que es abogado y es especialista en la Constitución constituyente, el presidente extendió el estado de emergencia, él tiene la facultad para hacerlo una vez, Sí. Si lo quiere extender por una tercera periodo, tiene que sí o sí pasar por el Congreso y por la aprobación del Congreso. Bajo esa lógica, no estando en estado de excepción, ¿el presidente de la República tiene la facultad de poder suspender el plebiscito? No, ni con estado de excepción, ni sin estado de excepción. Los estados de excepción constitucional establecen restricciones a los derechos y a las libertades. Por razones obvias, porque hay que enfrentar una situación compleja y por tanto, si todo fuera normal, no se contaría con las herramientas para enfrentar esa situación compleja. El estado de catástrofe, por tanto, establece restricciones al derecho de movilización para trasladarse libremente de un lugar a otro. También puede establecer restricciones al derecho de reunión para que la gente no se congregue masivamente en un lugar, porque eso podría generar contagio. Y establece también incluso restricciones al derecho, limitaciones al derecho, al derecho de propiedad. O sea, la libertad de movilización, la libertad de reunión se ven restringidas, también el derecho de propiedad, solo por citar algunos ejemplos. Pero nada autoriza que por un estado de excepción constitucional, cualquiera sea este, no se realice un evento electoral. Más aún cuando la fecha del plebiscito está establecida en la propia Constitución. Por tanto, el presidente no tiene ninguna herramienta para impedir que el plebiscito se realice. Cuestión distinta es que si la situación sanitaria es complicada, habrá que conversar una eventual Pero eso ya pasa por postergación. acuerdo, eso ya pasa por Pero por un acuerdo de los acuerdo, una partidos eventual políticos. postergación, tal como ocurrió a fines de marzo. A fines de marzo, cuando faltaba poco más de un mes para el plebiscito del 26 de abril, se decidió postergarlo para el 25 de octubre. Por tanto, en eso hay que ser claro, porque hay quienes dicen, bueno, como hay un estado de excepción, no va a haber plebiscito. No, no es así. Lo segundo es que el estado de excepción de catástrofe es, podríamos decir, uno de los estados que permite mayor tiempo sin requerir autorización del Congreso Nacional. En general, los estados de excepción, los otros, el de asamblea, el de sitio, para guerra externa o guerra interna, el estado de emergencia, requieren, en algunos casos, la autorización del Congreso, o en otros casos, después de un tiempo, requieren la autorización del Congreso para que se prorrogue. El estado de emergencia se puede prolongar hasta por un año, sin requerir autorización del Congreso. Si se desea prorrogar por más de un año, requiere ahí recién autorización del Congreso. Pero el Congreso, transcurridos 180 días, puede revocar el estado de excepción de catástrofe, transcurridos 180 días. Entonces,
por decirlo gráficamente, el presidente podría seguir prorrogando este estado de excepción. Efectivamente, después de 6 meses el Congreso podría revocarlo, pero si las condiciones sanitarias lo justifican, sería un absurdo estar revocando. Yo fui de los que dije el primer día que este estado de excepción había que prorrogarlo, porque la pandemia no la hemos superado. Pero insisto, esto no tiene nada que ver con el plebiscito. Correcto. Y el presidente no cuenta con ninguna herramienta para no cumplir con el plebiscito. Es más, si es que no se realiza el plebiscito, que está establecido en la Constitución, y el presidente es un obstáculo, eso podría ser causal incluso de sanciones de otra naturaleza. Así que en ese sentido lo que hay que hacer es esperar oportunamente para evaluar si existen condiciones sanitarias. Si hemos superado la pandemia, lo hacemos sin problema. Si la pandemia se mantiene, y esperamos que así no sea, bueno, habrá que discutir una nueva fecha. Senador, cambiándolo de tema, ¿cómo le afectó al Partido Socialista lo que se dijo en un instante, y no sé si usted está de acuerdo o no con el concepto, que había habido un autogol de los congresistas al restringir, ¿no es cierto?, los periodos de trabajo de los parlamentarios y dejarles, ¿no es cierto?, las limitaciones de los tiempos. Y ahí aparece, ¿no es cierto?, el senador Juan Pablo Letelier, que él hizo de ser congresista toda su vida y ya no lo van a tener. El Partido Socialista tiene un 16% de los senadores, proporcionalmente, son 7 de 43, pero también van a perder una cantidad significativa de diputados. ¿Están preparados para los reemplazos? ¿Habían visto esa situación o fue sorpresiva? Bueno, por eso se dijo que había habido un autogol. Sí, pero las normas se cumplen. Cuando se reforma la Constitución, como en este caso, es para cumplir ese cambio. Ahora, no somos el partido que está más perjudicado. La UDI, Renovación Nacional, incluso la propia Democracia Cristiana tienen un número mayor proporcionalmente de parlamentarios y de alcaldes que no van a poder ir a la reelección, también concejales. Pero la norma hay que cumplirla. Ahora, cuando se dio el debate, hubimos 3 senadores, el senador Huenchumilla, el senador Quintero y yo, que dijimos que esta reforma regía in actum, por ser una reforma constitucional, y por tanto se aplicaba a las actuales autoridades. Porque se debatió si esta norma debía o no ser retroactiva. Incluso había una propuesta específica para que la retroactividad se estableciera en forma expresa. Correcto. Y nosotros dijimos que desde el punto de vista jurídico, toda reforma constitucional se aplica in actum, no es como una reforma legal, y por tanto se aplicaba a las actuales autoridades. Esa fue la interpretación que finalmente dio la Cámara de Diputados, y esta norma se aprobó, y por tanto se tiene que aplicar, y tendremos que establecer los relevos necesarios donde corresponde para competir con candidatos distintos. Entonces estaba de acuerdo con que aquellos diputados porque una de las grandes críticas que surgió y que siempre ha existido es la cantidad de años que algunas personas llevan en el Congreso, sin importar si sea en la Cámara de Diputados o en la de Senadores, que terminan transformando en un trabajo algo que debiera ser una función, por decirlo de alguna forma, que se llegaron ahí. Hay unos diputados, recordemos, en algún momento nosotros tuvimos un diputado acá, la Democracia Cristiana, que partió el 92 y en las últimas, el 90, Sergio Ojeda, que en las últimas elecciones no fue reelecto, pero llevan toda una vida en el Congreso, y la gente al fin y al cabo termina cansándose de ver siempre los mismos rostros, y volvemos a la crítica anterior, que da la sensación a veces que eso hace que se alejen de la realidad que viven cada uno de los chilenos, porque uno siente de que nunca han tenido un trabajo tradicional, por decirlo de alguna forma, no saben lo que es trabajar, tradicionalmente hablando. La gran mayoría de los chilenos apoyaba esta reforma. La encuesta indica que más del 80%. La experiencia comparada, la verdad es que no ha sido buena. Hay de todo. Hay quienes han señalado que el límite de la elección no necesariamente contribuye a la renovación de las élites que se representan en el Congreso Nacional. Sí de caras, sí renovan las caras, pero no necesariamente los grupos. No estoy hablando ideológicamente, sino que los sectores sociales que se expresan en el Congreso Nacional. Y por tanto, creo que hay una tarea pendiente. Ahora, sobre este punto, también yo quiero señalar que a mí me parece que la principal reforma para renovar los rostros que conformaban o que conforman el Congreso Nacional fue la reforma que puso fin al binominal. Le voy a dar 2 datos que así lo demuestran. El 60% de los diputados son diputados de primer periodo, porque la última elección fue sin sistema binominal. Porque en el sistema binominal era muy simple.
Se Pero elegía yo uno por cada lado. disculpe, senador, pero yo discrepo por el sistema binominal, porque cambia el nombre, pero al fin y al cabo el arrastre hubo igual. Puede haber un 60% de renovación, pero hay diputados electos con 1%, Es que y son eso cosas fue por distintas. arrastre. Es que esas son Pero cosas distintas. el binominal hacía eso, lo que pretendía el binominal era eliminar el arrastre, lo cual no se dio, y hubo arrastre igual, y tenemos diputados que tienen un 1% de votación, un 2% de votación, que eso no representa absolutamente a nadie. Sí, pero sí la lista en que iban. Mira, déjeme, porque este es un tema bien relevante. El 60% de los diputados son diputados de primer periodo. Y de los senadores que fuimos elegidos el año 2017, el 78%, o sea, casi el 80% somos senadores nuevos. Lo que da cuenta que cuando se cambió el sistema electoral, cambió de manera significativa los rostros que conformaban el Congreso Nacional, porque el sistema actual es mucho más competitivo que el binominal. El problema del binominal es que el candidato competía con su compañero de lista y por tanto el incumbente, el que iba a la reelección, se encargaba de que el compañero de lista no le ganara. Se elegía uno por cada lado, salían siempre elegidos los mismos. Eso cambió cuando cambiamos el sistema electoral. Lo que usted plantea, Camila, es algo distinto, que es el voto lista. Efectivamente, en el sistema actual tenemos candidatos o parlamentarios que sacaron el 1 o 2%. En todos los sectores políticos. Yo he visto algunos parlamentarios de Renovación Nacional que critican esto y es transversal. Es transversal. Sí, es transversal la cosa. Es transversal. Lo que pasa es que el voto lista lo que establece es que cada lista tiene que tener una proporcionalidad equivalente a los votos de la lista, independientemente de cómo se distribuyen individualmente los votos entre los candidatos de esa lista. Por tanto, si un candidato arrasa, hace que por arrastre sean elegidos con él sus compañeros de lista. ¿Por qué razón? Para mantener la proporcionalidad. Porque, a ver, esto es matemática elemental. Supongamos que se eligen 10 parlamentarios en un distrito. En Chile se eligen máximo 8, pero por ejemplo, digamos que 10. Y un candidato saca el 90% de los votos. Si solo dependiera el voto que obtuvo cada candidato individualmente, él sería 1 de 10. Pese a que 9 de cada 10 electores votaron por él. Y por tanto se produciría una distorsión, que el que sacó el 90% de los votos tendría un voto de 10 y los otros 9 candidatos serían todos del 1%. Entonces, para evitar eso, el que sacó el 90 arrastra con él 8 más. Y por tanto elige 9. ¿Por qué razón? Para que las ideas que representa ese candidato tengan un 90% de representación en el Congreso. Eso son los sistemas proporcionales. Ahora, ¿qué es lo que dice la gente? Que salga electo el más votado. Pues bien, hay países donde eso es así, pero esos países son los que tienen no sistemas proporcionales, sino que sistemas uninominales. Reino Unido, Francia, con segunda vuelta, a todos los que tienen más del 12,5%, Estados Unidos. Nosotros podemos elegir entre el sistema uninominal o el proporcional. El uninominal se elige uno que es el más votado, con mecanismo de segunda vuelta o no, que son las dos variantes. O podemos tener un sistema proporcional. ¿Cuál le parece mejor? Cuando tengamos un sistema proporcional, es inevitable que el candidato que saca muchos votos arrastre a sus compañeros de lista, porque si no el sistema no sería proporcional y se produciría una distorsión. Las ideas que representa esa lista podrían quedar subrepresentadas y las ideas que representa otra lista podrían quedar sobrerepresentadas y por tanto el sistema dejaría de ser proporcional. Entonces, optamos por uno por otro, pero cuando el sistema es proporcional, la votación individual es un elemento, pero también un elemento de la votación de la lista. Correcto, senador. En todo ¿Cuál me caso, gusta más a mí? La ciudadanía, ¿Cuál me gusta más? Sí. la ciudadanía, ¿cuál le gusta ¿Cómo? más? Porque la ciudadanía no está como muy de acuerdo y no entiende nada de ello. Lo único que cree que la gente que llegó al Congreso con el 1 o 2% no debería estar ahí. La explicación que usted entrega es como muy entendible, pero en general, ¿no es cierto? Los ciudadanos dicen, esa persona no debería estar ahí porque no tuvo mayoría. Siempre tenemos el concepto de la mayoría. Y quedaron fuera personas que tenían mayor cantidad de votos y quedaron fuera. Sí, es que tenemos que decidir por uno u otro sistema. Y repito la pregunta hablando, ¿cuál le gusta a usted? El sistema uninominal que se aplica en Reino Unido tiene otra distorsión, que es que efectivamente siempre se elige el más votado, pero sobre representa a la mayoría. Pongamos un ejemplo. En el Reino Unido, el Partido Conservador en la última elección sacó el 40%.
el Partido Laborista el 30%, y las otras fuerzas políticas sacaron el remanente. O sea, el otro 30% se distribuyó entre otras fuerzas menores. El Partido Conservador con el 40% tiene entre el 60 y el 70%, puede llegar a tener entre el 60 y el 70% del Congreso. Representante, claro. ¿Por qué razón? Porque como las votaciones son más o menos parejas entre un distrito y otro, claro, hay unos más de izquierda, otros más de derecha, pero los grandes números, la distribución es similar. La primera fuerza política tiende a ganar en todas partes y por tanto está sobre representada. Entonces en Reino Unido se produce que hay una sobre representación. De hecho, Winston Churchill, cuando volvió al poder después de la derrota del 45, en la elección subsiguiente, tuvo menos votos que Clement Attlee, que era el candidato que le competía. Su lista tuvo menos votos, pero como sus candidatos fueron los más votados en cada lugar, entonces tuvo una sobrerepresentación. Entonces, lo que quiero decir es que todos los sistemas electorales tienen distorsiones. George Bush y Donald Trump ganaron la elección en Estados Unidos porque se eligen a través de electores, Claro, y tuvieron menos votos en las urnas. Sí. Entonces, la gracia de la proporcionalidad del sistema proporcional es que el sistema proporcional, si la lista A o el partido A tiene el 10% de los votos, tiene el 10% de los parlamentarios, por decirlo gráficamente. Esa es la gracia del sistema proporcional. El problema es que dentro de ese 10% puede que haya unos muy votados y otros muy poco votados, pero esa fuerza política tiene una representación equivalente a los votos que tuvo las urnas. Bueno, hay también otra idea, senador, de todos aquellos congresistas que están con menos del 5%, que no deberían de estar, que hay propuestas de modificaciones precisamente a esta proporcionalidad. Es que yo creo, es un problema de que una reforma de naturaleza va en contra de un sistema proporcional. Entonces establece otra distorsión, que es que una fuerza política... Entre tantas distorsiones, habría que llevar una más que al menos la gente la entienda mejor, porque... Sí, pero Orlando, yo creo que algo es clave. Algo es clave. Nosotros tenemos que decidir si se vota por la persona o se vota por las ideas. O es decir, se vota por la persona o se vota por la lista o el partido. Claro. En Europa, los sistemas electorales distinguen. O sea, por ejemplo, en Europa se vota en una lista cerrada por un partido o por una lista. Y por tanto, como la lista cerrada no entra el candidato del 1%. Pero al ser esa lista cerrada, si ese partido tiene el 20%, tiene el 20% de los electos. Correcto. Lo que le quiero decir es que cuando uno mezcla sistemas, se producen estas distorsiones. Si se dejara a todos los candidatos que tienen menos del 1%, voy a otra hipótesis, supongamos que un partido tiene el 20% de los votos. Uno dice, si tiene el 20% de los votos, tiene que tener el 20% de los parlamentarios. Pero supongamos que en ese partido todos sus candidatos sacaron el 1%. Y eran 20 candidatos y sumaron el 20%. Pero todos sacaron un 1%. Con la norma que usted plantea, ¿ese partido sabe qué representación tendría en el Congreso Nacional? El 0%. Pese a que sacó el 20% de los votos. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que los temas electorales, como generan distorsiones, nosotros tenemos que decidir como país, ¿qué queremos? ¿Proporcionalidad o que solo salgan los más votados? Si salen los más votados, es sistema uninominal. Si es proporcional, va a haber esta distorsión donde va a haber candidatos con poquitos votos que salieron porque el compañero de lista hizo la pega y los arrastró. Así es. Pero y todos muy los simple. tienen distorsión. Y no han sido el mejor aporte. Senador, lo voy a cambiar porque ya nos está quedando poco tiempo. Sí. Lo voy a cambiar de tema. Es que es muy complicado ser congresista, ser senador y a la vez ser presidente de un partido político como el Partido Socialista, que tiene 87 años, tengo entendido, en el país. Y cuando el año pasado hubo mucho conflicto al interior del Partido Socialista, ¿no es cierto?, con la Municipalidad de San Ramón, con cuestiones de droga, se empañó mucho porque usted fue, ¿no es cierto?, en una lista contraria a la Maya Fernández y usted prometió que se iba a investigar a fondo y se iba a llevar a los tribunales esta gente que había hecho daño en su momento a un partido político como el Partido Socialista. ¿Ha sido difícil esa gestión? No, lo único que puedo decir al respecto es que todas las personas que aparecieron en esas investigaciones periodísticas fueron expulsadas hace ya bastante tiempo. Y por tanto se tomó una decisión muy drástica. Algunos de ellos ni siquiera han sido formalizados. Yo no recuerdo otro partido que haya expulsado a militantes solo porque salen en un programa de televisión, pero como la acusación era muy grave, se tomó la decisión más drástica, que fue la expulsión. Hay otros partidos que han tenido militantes involucrados en hechos delictivos y hasta el día de hoy no los sancionan. Nosotros fuimos muy drásticos
porque nos parece que era una acusación muy grave y había que actuar con esa... ¿Pero ustedes lo llevaron a los tribunales? Nosotros los expulsamos, presentamos querellas criminales e hicimos presentación a la Contraloría en la materia. ¿Y eso sigue, es materia de investigación? Sí, lo que pasa es que quien investiga en Chile es la Fiscalía, el Ministerio Público, las policías. Claro. Y por lo demás lo corresponde a un Estado de Derecho. Y por tanto, esas son investigaciones que están en curso, algunas han sido cerradas, otras se mantienen abiertas, pero nosotros tomamos la decisión más drástica posible, que fue precisamente la expulsión. Senador, ¿qué le responde a un sector de la izquierda que dice que negociar con el gobierno, que es el caso que ha ocurrido en estas políticas de acuerdo, es ser entreguista y es ser casi vendido, y que han perdido su línea política, su línea opositora, y que no están, ¿no es cierto?, marcando las diferencias? Y precisamente una facción de su partido político tiene esa visión, ¿digamos? ¿Quién le respondería a ellos? Que no sé a quién se refiere, ¿qué dirigente del Partido Socialista ha dicho eso? No, es que hay una sensación al interior del Partido Socialista de que... ¿Pero quién ha dicho eso dentro del partido? ¿Qué dirigente? Para saber, ha dicho eso. No, me acaba de llegar la información, dice, que la voy a leer textual. Sí. Dice, un sector de la izquierda considera que negociar con el gobierno es ser entreguista y casi vendido. ¿Qué diría a esos sectores, senador? Pero usted dijo otra cosa, dijo que hay dirigentes del Partido Socialista que dicen eso. Entonces, no dije dirigentes, dije que había, ¿no es cierto?, una derecha que dice que todo es oposición y que obstruyen todo. ¿Y en qué medida, ¿no es cierto?, qué le diría usted a la gente de su partido que opina que estar de acuerdo con el gobierno es perder poder? Ya, no me dijo todavía quién del Partido Socialista dijo eso, pero bueno, a ver, pero vamos por parte. Nosotros lo que hicimos fue concurrir a un diálogo de emergencia, un diálogo de urgencia, porque la gente se está muriendo y porque como el gobierno no ha tenido una política exitosa para enfrentar la pandemia y sus consecuencias sociales, nos parecía que era necesario que escucharan nuestro punto de vista, porque llevaba meses sin escucharnos. Y lo que hemos dicho es que tenemos toda la voluntad de contribuir, de apoyar lo que hay que hacer, porque aquí hay un desafío de país, independientemente de nuestras diferencias políticas. Por lo tanto, actuamos con un sentido de responsabilidad. Yo no he escuchado esas afirmaciones que tú señalas en ningún dirigente del Partido Socialista, y no lo he escuchado tampoco en dirigentes de la oposición, al contrario, incluso quienes no formaron parte de este diálogo de emergencia han sido críticos al gobierno, señalando que, bueno, ahora el gobierno recién se abrió a aquello que le veníamos señalando hace tiempo. Claro, pero usted ha jugado un rol articulador entre, por ejemplo, con Mario Desbordes, que han estado bastante cercanos. Sí. No le critico eso, todo lo contrario. Yo creo, ¿cuál es su papel que ha jugado ahí? Sí. Lo que digo es lo siguiente, el diálogo es propio de la democracia. Y si tenemos puntos de entendimiento, bienvenido sea. Si no, se resolverán las diferencias por la vía democrática. Pero en un contexto en que la gente está muriendo, tenemos dos alternativas: mantenernos en nuestras trincheras y que no nos importe lo que pasa con el país, o al contrario, decir que tenemos voluntad de contribuir para que salgamos de esta situación tan compleja. Y yo creo que es un sentido básico de responsabilidad, porque lo está pasando mal. ¿Y sabe quién lo está pasando más mal? Precisamente quienes representamos los socialistas, la gente más pobre. Y por tanto, si tenemos un gobierno que no escucha, un gobierno indolente, pues bien, nuestro rol es ir y exigirle al gobierno que cambie su política, que la rectifique para proteger adecuadamente a las personas. Y es en ese ánimo que concurrimos a este diálogo de urgencia. Significa eso, que no tenemos diferencias con el gobierno, por cierto que las tenemos, son muy profundas, pero sin lugar a dudas que hay que generar condiciones para que superemos esta situación tan compleja. ¿Usted estaría de acuerdo entonces en mantener la política de acuerdo futuro para hacer la política que se vuelva otra vez a tener el lugar en que estaba? Porque obviamente que el 18 de octubre en adelante desprestigió mucho la política chilena y a sus dirigentes. Al respecto, mire, yo creo que los ¿Cree usted que esa estrategia podría ser la adecuada para ir sustentando una democracia más sólida e ir dando confianza a la ciudadanía en general? Independientemente de los pensamientos políticos que hubiera. Sí. Es que yo creo que gran parte de la desconfianza que existe con la política es que muchas veces se generaron supuestos acuerdos, pero que no le cambiaban la vida a la gente. Entonces, si usted me pregunta, ¿cuándo tienen sentido los acuerdos? ¿Cuándo le cambian la vida a la gente?
Si es una foto con manos alzadas donde decimos que estamos todos de acuerdo, pero al final nada cambia, ese acuerdo no tiene sentido, porque más bien un show, una estrategia comunicacional, pero no un cambio sustantivo. Yo creo que los 90 ya pasaron, responde una lógica distinta. Creo que el diálogo es propio de la democracia y nosotros siempre vamos a conversar con quienes piensan distinto. ¿Qué acuerdos vamos a suscribir? Aquellos acuerdos que tengan sentido. Cuando, por ejemplo, la derecha se abrió a que tuviéramos un plebiscito para una nueva constitución, por cierto que nosotros fuimos parte de ese entendimiento, porque es un entendimiento sustantivo, la gente se va a poder expresar en las urnas. Si hay un acuerdo para que nada cambie, obviamente nosotros vamos a decir, sabe que aquí está carente de contenido. Por eso nosotros decimos, concurrimos a un diálogo con el gobierno y vamos a ver si podemos llegar a un entendimiento. Cuando el gobierno mejoró su oferta, cuando el gobierno estuvo dispuesto a que el apoyo a la familia fuera de 100.000 pesos por persona, ahí recién nosotros dijimos, bueno, si bien es insuficiente, estamos en condiciones de valorar este cambio de actitud. Cuando la propuesta era mantener lo que había, nosotros dijimos, bueno, aquí no podemos llegar a acuerdo, porque obviamente, a ver, ¿cómo graficarlo en un buen ejemplo? Imaginémonos que estamos en Estados Unidos de la guerra civil, por la esclavitud. Supongamos que no hay guerra civil, y supongamos que el norte, la unión con los confederados se sientan a conversar. Y nosotros estamos por poner fin a la esclavitud. Si usted me dice que el acuerdo va a consistir en que el sur y el norte se den la mano y sigan habiendo esclavos, yo digo, ¿y ese acuerdo de qué sirve? Si por el contrario usted dice el norte y el sur se van a dar la mano y se va a acabar la esclavitud y se evita la guerra civil, yo digo, ese es un buen acuerdo. No sé si me explico. O sea, lo que le da sentido a los acuerdos es si tienen un sentido. Un contenido, un sentido. Pero el acuerdo por el acuerdo, para la foto, que somos todos amigos y al final no pasa nada, obvio que la ciudadanía lo interpreta como un engaño. Dice, pero por favor, entonces se están poniendo acuerdo entre los políticos, pero eso a mí no me beneficia. Entonces, en ese eso sentido, es lo que usted, con este acuerdo que llegaron con el gobierno, que implica 12.000 millones de dólares para los próximos 2 años, ¿ustedes esperan que se concreten si no se retractan de un acuerdo? ¿Esperan resultados a corto, mediano y largo plazo? Hemos dicho que es un primer paso, pero no es suficiente todavía. Es un primer paso. El gobierno se abrió a aceptar, después de 3 meses, lo que le veníamos proponiendo desde marzo. Y por tanto es un paso. Pero hay que ver ahora cómo se implementa. Si tiene la misma lentitud con la cual ha implementado las otras iniciativas, obviamente esto no va a funcionar. Y por tanto, no solo estamos preocupados de las leyes, sino que le hemos planteado al gobierno la necesidad de corregir la parte administrativa para que esta ayuda llegue con celeridad a las personas. Y súper cortito, ¿está de acuerdo con que el Estado apoye también a las grandes empresas en esta crisis económica? Ejemplo súper claro, lo que hizo Alemania con Lufthansa. Lo que hemos dicho, aquí el problema no es grandes y pequeñas empresas, sino que son empresas estratégicas que son fundamentales para la economía, porque por efecto dominó una quiebra en empresa estratégica pueda generar un daño y una quiebra de una serie de otras empresas para las cuales esta empresa estratégica es fundamental. ¿Qué hemos dicho? Que en el caso de las empresas estratégicas, el Estado debe evaluar si las ayuda. Y si las ayuda, no puede ser a cambio de nada, no puede ser como la deuda subordinada en dictadura, que al final los bancos no la querían pagar. ¿Y qué es lo que han hecho en Europa, sin ir más lejos? El Estado alemán salvó a Lufthansa, pero ¿sabe a cambio de qué? De acciones. Hoy día el Estado alemán es dueño de una parte de Lufthansa. La parte mayoritaria. Sí, por tanto no le entregó plata para que los dueños salvaran su negocio y después pudieran seguir teniendo utilidades millonarias como las han tenido en años pasados. Dijo, yo les presto plata, pero yo soy dueño. ¿Y eso constitucionalmente? Y por tanto, los alemanes, todos los alemanes, perdón, en el acuerdo está contenido, en el marco de entendimiento está contenido que una de las alternativas es la compra accionaria. Senador, se compra con precio actual y se vende con el precio futuro, que si la empresa se recupera, va a ser mucho más alto. Por tanto, el Estado además va a recuperar plata, va a tener utilidades. Y espero que no nos demoremos 30 años en recuperarla como nos pasó en algún periodo. Con la deuda subordinada, sí. Sí. Senador, una última pregunta, porque ya estamos al final de nuestro programa y teníamos muchas preguntas que hacerle y ha sido realmente un agrado conversar con usted. La expresidenta Bachelet, ¿iría a un tercer periodo? No, ya, no creo. O sea, usted sabe, yo le tengo gran cariño a la presidenta, trabajé con ella, fui parte de su campaña, fui su ministro, pero cada vez que hemos hablado con ella ha sido categórica. ¿Y cómo prepara el Partido Socialista? Ella no tiene ninguna voluntad de ser candidata.
¿Y cómo prepara el Partido Socialista Álvaro Elizalde para ser candidato a presidente? Nosotros tenemos que definir quién nos va a representar, pero mire, más importante de qué partido es, tenemos que trabajar por la unidad de las fuerzas progresistas para reconstruir una mayoría con vocación de cambio y que represente a la gran mayoría de los chilenos. Y por tanto, al margen de quien sea el candidato que nos represente, tenemos que tener voluntad Senador, ¿pero a unitaria. usted le gusta ser presidente? ¿Quería ser presidente de Chile? No. No le voy a creer, senador pero... Le estoy hablando en serio, Estoy feliz representando a mi región, la región en que nací, la región del Maule, representando además la región con mayor ruralidad del país en el Senado, así que en eso estoy feliz. Y como presidente del Partido Socialista ya estoy en mi segundo periodo, y al igual que los parlamentarios nosotros tenemos límites, así que no puedo ni pienso ir a la reelección a la presidencia del partido. Bueno, lo iremos a entrevistar después en otro cargo, senador. Le agradecemos mucho que haya venido a conversar con nosotros. Fue realmente, fuimos muy entretenidos conversando con ustedes. Espero que nuestros auditores, nuestros oyentes y que nos viendo también, porque con esta facilidad de palabra que tiene el senador y respondió a todas las preguntas. Creo que no quedó ninguna en el tintero. Bueno, muchas gracias. Tenga mucha suerte y el confinamiento, sé que trabajan más cuando uno está en casa, trabaja casi el doble o más, puede decir, ¿eh? Sí, porque ahora, antes por último uno iba de un lugar a otro y claro, ahí podía extraerse, etcétera, pero ahora termino una reunión, de hecho termino esta conversación, aprieto un botón e ingreso a una reunión vía Zoom, así que estamos conectados todo el día. Le agradezco, Camila, le agradezco, Orlando. Fue un placer, y bueno, cuando quieran hablar nuevamente me contactan. No se preocupe que lo voy a contactar, senador. Oiga, y lo de Enzo era una broma, broma. Sí, no se preocupe. Sí, hay un mensaje para eso. Gracias, senador, que le vaya muy bien. Muchas gracias, senador. Muy bien. Que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente. Adiós. Muy bien. Nos pasamos, ¿eh? Estuvimos. Sí, nos pasamos, estaba muy entretenida la conversación. Estaba súper entretenida la conversa. Podíamos haber estado una cantidad enorme de tiempo con el senador. Y a ustedes nos vamos sin antes recordarles, ¿no es cierto?, que estuvimos con el auspicio de nuestros amigos de Motorbell, Motoaventura, que están en Arcomedo 732 de Imprenta Printus, donde imprimen al tiro, y también, ¿no es cierto?, nuestros amigos del Piero. Del Piero, sí que le echamos de menos, Camila, ¿no? Sí, lo echamos de menos, nuestro amigo del Piero. Y Chile Comparte 2020.cl, haga su aporte, por favor. Bueno, y nos vemos y nos escuchamos mañana en otro punto de encuentro. Chao, chao. Chao. La tarde ya terminó, y ya que te informamos y contamos qué está pasando y conversamos sobre lo que a todos nos interesa, es hora de descansar y encontrarnos en otra jornada con nuevos temas, nuevas ideas y nuevos invitados. Esto fue Punto de Encuentro. Síguenos acompañando con la mejor música en Radio Sinergia. Restaurante El Piero, con 18 años de trayectoria y único en su categoría, te deleita con una amplia gama de pastas